Bendiciones, mujeres del reino. Dios te bendiga. Te saluda Carol de L. Y hoy seguimos aquí reflexionando sobre estas cosas que Dios dijo sobre el sexo. Dios pues quiso dejarnos estas enseñanzas en su palabra, pero nosotros la estamos haciendo vida en una vida actual, en un pensamiento actual para entender y saber realmente esos puntos importantes sobre el sexo. Hoy estaremos hablando el sexo en el matrimonio. Y necesito empezar para introducir que el matrimonio fue un plan divino y una provisión dada por Dios para su criatura, o sea, para todos nosotros. Pero ¿qué sucede? El hombre y la mujer, quien corrompe esta unión, pues podemos decir que somos los culpables de afrentar, ¿verdad?, a Dios, y quien nos hace pensar que menospreciamos la relación del orden del Señor. Eso solamente nos va a llevar a menospreciar a Dios, que ha otorgado el matrimonio como ese plan divino para nuestras vidas. Pero ahora yo te digo, ¿te has detenido alguna vez a pensar que las dos primeras personas en el mundo estaban casadas? Es decir, Adán y Eva. Actualmente oímos muchas cosas sobre el estilo de vida de solteros o de solteras. Muchas personas piensan que es más divertido estar soltero que estar casado, pero eso no era el plan original de Dios. Después de que Dios crease a Adán, dijo en sus escrituras en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El término ayuda idónea significa literalmente un compañero apropiado. Si tú lees la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente, dice ayuda ideal. En otras palabras, Dios hizo de ese, ¿cómo te puedo decir?, sentido de amor. Pongámosle que Dios hizo de Cupido, ¿verdad? Para que reflejemos nuestra mente, que es una flecha directamente a nuestro corazón, que va a impulsar amor, deseo y necesidad de un compañero. Él creó a una mujer que sería precisamente lo que el hombre necesitaba, y entonces los unió. Ellos se convirtieron en compañeros de por vida y criaron a la primera familia del mundo, sin la ayuda de ningún consejero matrimonial, ni libros de autoayuda. Dios los emparejó muy bien. Ahora bien, ¿de qué maneras o de qué manera era Eva idónea o adecuada para Adán? Parece claro que ella era una buena ayuda en la labor manual que Adán tenía que realizar, ¿verdad? Después de salir del Edén. Ella se convirtió en la primera esposa de granjero, y eso no es una tarea fácil. Puede imaginar que ella hacía sus ropas, reunía la leña, trillaba y almacenaba las cosechas del campo que Adán llevaba. Nadie había hecho ese tipo de trabajo anteriormente, pero Eva parecía bien capacitada para esa tarea. También ella era una adecuada compañera y consejera. No siempre le daba a Adán un buen consejo, pero intentaba ayudarle a tomar decisiones. Ella sopesaba cuestiones quizás teológicas en su mente, como si deberían obedecer los mandamientos de Dios. Eso quiere decir al dedillo, ¿verdad? O seguir la interpretación de la serpiente. Intentaba dirigir a Adán en la dirección más sensata y razonable. Tendríamos que decir que ella estaba bien emparejada como Adán con ella en cuestión de intelecto. También era una compañera adecuada en su papel sexual. Sus encantos femeninos eran una pareja perfecta para los rasgos masculinos de Adán.
Ella abrió toda una nueva esfera de placer físico que Adán no podría haber conocido si hubiera pasado el resto de su vida solo. Ella estaba bien emparejada con Adán en el aspecto sexual. De todas las maneras, el primer matrimonio produjo dos personas que se necesitaban la una a la otra. Emparejó a dos individuos cuyas vidas habrían estado limitadas y carentes si no hubieran estado casados. Adán y Eva tuvieron un matrimonio exitoso, aunque fracasaron en otros aspectos. Una razón importante de este éxito fue el hecho de que estaban bien emparejados sexualmente. Con las parejas a las que aconsejamos para el matrimonio, siempre surge la cuestión de la compatibilidad. El hombre y la mujer quieren saber, ¿somos correctos el uno para el otro? Por lo tanto, hablamos sobre las cosas que debieran importar en el matrimonio para ver si ambos encajan. Primeramente, hablamos de su vida espiritual. ¿Son ambos cristianos? Si no es así, entienden los problemas causados por estar unidos, o sea, unión libre o en yugo desigual. Por favor, lean en casa 2 Corintios 6:14. Hablamos sobre el trabajo de sus vidas. ¿Conocen mutuamente sus planes para el futuro? Se sorprenderían, amadas mujeres del reino, al saber cuántas parejas comprometidas no los conocen. Y algunas de ustedes saben de lo que estoy hablando porque muchas de ustedes hemos estado conectadas en privado y hemos hablado sobre estos temas. Pero también uno de los puntos importantes que hablamos es de sexo. ¿Son atraídos el uno al otro sexualmente? ¿Ven el uno en el otro las cualidades físicas que creen que disfrutarán? ¿Han hablado sobre el propósito del sexo y el papel adecuado del sexo? Y muchas veces no lo han hecho. Las parejas cristianas son espiritualmente propensas a pensar que si están bien emparejadas en todos los demás aspectos, su vida sexual de modo natural encajará. No hablan sobre ello, no piensan sobre ello y después de estar casados tienen un crudo despertar o una cruda realidad, como bien dice una película que más de una hemos visto. Eso no significa que las potenciales parejas deban estar en perfecto acuerdo con respecto a todo. De hecho, no creo que esa sea una de, o nunca como punto de caso, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de mi esposo y yo hemos disfrutado de un matrimonio maravilloso durante los últimos, ¿qué les diré? 15, 20 años, pero aún así no podemos decir que estamos en total acuerdo con respecto a todo. No complementamos el uno al otro en algunas ocasiones. Las fortalezas de uno compensan la debilidad del otro. Creo que eso debería ser cierto en la vida de cada una de las parejas casadas. Y si tú estás casada, seguramente me entenderás de lo que yo estoy expresando acá. Un esposo y una esposa, amadas mujeres del reino, en potencia pueden ahorrarse muchas tristezas innecesarias si mantienen una conversación sincera y clara sobre lo que esperan de su relación. El ámbito de temas debe incluir sin duda alguna al aspecto sexual. Recordemos que el ajuste físico en el matrimonio puede compararse adecuadamente con el ajuste instrumental necesario para que una orquesta produzca una hermosa y armoniosa sinfonía.
Contrariamente a la opinión popular, hace que lo que venga naturalmente no garantiza automáticamente armonía física en la relación matrimonial. Esto quiere decir, en otras palabras, puede que no parezca una pareja perfecta sexualmente, pero puede hacer los ajustes necesarios. Eso tómalo como una pregunta. ¿Qué ajustes necesarios harías tú hoy con tu pareja? ¿O acaso estás dispuesta a ser pacientes con tu cónyuge mientras aprenden a satisfacer mutuamente sus necesidades? Un servicio de citas por computadora nunca será capaz de decirle lo siguiente, y pon atención en esto. Deben aprender el uno del otro lo flexibles que son. Aprendan orando al respecto y hablando sinceramente sobre ello antes de casarse. El sexo expresa amor. Quizás ninguna palabra en el idioma español sea tan mal entendida como la palabra amor. Una secretaria se gira hacia su amiga en el elevador y dice: "Oh, María, amo tu nuevo vestido". Los jóvenes sentimentalmente suspiran y dicen: "Siento amor", o "amo tus zapatos", o "te amo, amiga". O sea, son términos de amor equivocadamente. Pero, ¿y qué significa la palabra amor particularmente? ¿Qué tipo de amor es el amor matrimonial? Pues yo te podría decir que es lo más profundo que sale de nuestro corazón. Pero justamente estaba escuchando hace muy poquito una entrevista de un pastor precisamente, pero era como un escritor. Me parecía más como un escritor europeo, y él explicaba, ¿verdad?, que el joven de ahora o la juventud de ahora que profesa amor a una muchacha puede con frecuencia ser engañado al pensar que la gratificación de sus propios impulsos egoístas realmente constituye amor. Y la joven que descubre que los vacíos de su propia soledad son llenos por la compañía y la atención de un joven bien eh, o bien parecido o en una posición pues que pueda salir adelante, puede confundir esa satisfacción emocional con amor. La cuestión critica siempre esta posición. Sigue siendo la de olvidarse de uno mismo, pero aquí hay una pregunta importante. ¿Realmente el joven o la joven, verdad, se olvidan de sí mismo y de su propia conveniencia y satisfacción emocional para buscar solamente la felicidad y la satisfacción de ser amado? Pues con esos argumentos sería muy difícil, ¿verdad, mis amadas? Y así está nuestra generación. Esa es una norma, si tú puedes ver, bastante difícil. A todo el mundo le gusta pensar en sus propias necesidades y deseos. Todo el mundo da por sentado que la felicidad es cuestión de satisfacer esas necesidades y deseos. Pero el amor verdadero nos fuerza a salir de nosotros mismos. Nos hace pensar en las necesidades y deseos de otra persona. Lo más importante es que puede que nos haga sacrificar nuestra propia comodidad y placer para dar disfrute a la persona amada. La palabra de Dios nos da una hermosa descripción de amor, y es una de las cosas más importantes que Dios ha dicho jamás sobre el sexo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido y sobre todo no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor,
no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Esto lo dice en Primera de Corintios 13, 4 al 7. Aquí está la descripción perfecta del papel del sexo dentro del matrimonio. Su relación sexual debería expresar este tipo de amor puro y desprendido por su pareja. De otro modo, habrá errado el blanco. Alguien puede decir, pero pensé que nos dijo que el sexo era para engendrar hijos. Si esa es la razón principal por la que Dios nos dio nuestra naturaleza sexual, pero Él también espera que utilicemos el sexo para expresar nuestro amor por nuestra pareja. Recordemos que su palabra dice en Primera de Corintios 7, 3 al 4, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Una pareja casada debería tener relaciones sexuales no solo para concebir hijos, sino también para demostrarse el uno al otro su complemento o su completo amor y dedicación. El matrimonio es la relación más singular sobre la tierra. Está por encima de todas las otras relaciones humanas. Solamente en el matrimonio dos personas comparten sus mentes, sus almas e incluso sus cuerpos. Solamente en el matrimonio dos personas prometen su lealtad para toda la vida, dejando todo lo demás. Como dice el voto nupcial, solamente en el matrimonio dos personas se unen con Dios para traer a este mundo a otros seres humanos, otros que son creados a imagen de Dios. Con esto quiero decirte que el matrimonio o el amor matrimonial es santo porque Dios creó el vínculo del matrimonio. Él autorizó la primera boda y Él es el único que puede autorizar legítimamente una boda en la actualidad. Por eso los matrimonios cristianos no deberían realizarse en las oficinas de un funcionario o en la corte de un juez o en el lugar social favorito de la pareja. El matrimonio no está pensado para honrar al Estado, no, o para honrar a la pareja. Está pensado para honrar a Dios y debería expresar el amor desprendido que solamente Dios puede dar. Por lo tanto, la boda debería realizarse donde Dios sea públicamente adorado, pidiendo a Dios que lo santifique. Dios debería ser invitado a atar el nudo que nadie más puede desatar. Ahora hemos comprendido la importancia de tener una unidad matrimonial, porque será 100% bendecido por el Señor, guiado por el Señor y sobre todo disfrutar de las relaciones sexuales con bendición, porque tu cuerpo será uno solo. Bueno, mis amadas, las espero en el próximo estudio donde compartiremos más y dándole seguimiento sobre la importancia del sexo en el matrimonio. Bendiciones.